Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un placer enorme saludarles a ustedes en este viernes 31 de agosto de 2018. Bienvenidos a Diálogo con Ernesto López. En esta edición especial, como siempre, agradecemos a Dios Todopoderoso por darnos ese privilegio de poder estar con ustedes, acompañarlos ahí precisamente donde ustedes se encuentren. Así es que desde ya, bienvenidos. Esta mañana, como siempre, extrañamos la presencia ahora de nuestro buen amigo Julio Valdivieso, a quien le deseamos una pronta, desde luego, recuperación. Vamos a darle la más cordial bienvenida al doctor Kirio Waldo Salgado, que ya está con nosotros. Doctor, bienvenido. Gracias. Muchas gracias. Por estar acá con nosotros. Gracias también, Carlos Araujo con nosotros. Carlos, ¿cómo estás? Muy buenos días, aquí a la orden. Gracias, Garry Zafia también. Muy buenos días. Bueno, y en ausencia de Julio, aquí nos acompaña nuestro buen amigo Ulises del Dio Guzmán. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Ernesto. Un gran gustazo estar aquí con todos ustedes, deseándole bienestar a Julio, y me alegro de ver a Kirio de regreso. Así es. Gracias. Hoy vamos a debatir varios temas. Desde luego, en la Asamblea Legislativa ayer se dieron aspectos que tienen que ver con la decisión de los partidos políticos de poder darle facultad a quienes tienen sus DUI vencidos, poder votar en las próximas elecciones. Ese fue un aspecto muy importante que se llevó a cabo, sobre todo cuando se trata de motivar, de incentivar a aquellos jóvenes o aquellas personas que están un poco desilusionadas con la clase política para no votar. Tengo la impresión, y por eso quiero adelantarlo, que el presidente va a volver a vetar. Y digo volver porque creo que, como decimos los abogados, mutatis mutandi, cambiando algunas cosas marginales, se está siguiendo el mismo patrón que se siguió en la elección previa, en la elección de alcaldes y diputados. Entonces, muy probablemente, o más bien me atrevo a adelantar de que el presidente lo va a vetar, sin perjuicio de lo que al respecto diga la resolución de la Sala de lo Constitucional. Mira, aquí lo que habría que aclarar en este tema, uno, es que lo que la resolución de la Sala dijo en su momento, es que esa materia o ese tema en particular no es un tema constitucional, sino que dijo, mire, es el legislador en la ley secundaria, ahí donde dice la Constitución que se debe regular ese tipo de cosas para emitir el sufragio. Por lo tanto, es el legislador el que tiene que configurar esto. Hoy vamos al tema realmente de fondo, o sea, del hecho de decir votemos con DUI vencido. Este es un tema que viene desde hace ratos hablándose y todo el mundo queriendo pedir. En unas ocasiones lo pidió el Frente, después lo pide Arena. Al final de cuentas, un salvadoreño viviendo acá necesita renovar el DUI no para ir a votar, necesita renovar el DUI para poder comer y trabajar. Para todo. Entonces, el que está aquí, aunque sea pobre, se rebusca para conseguir esos $10 porque lo necesita para otras cosas mucho menos que para ir a votar. O sea, el voto, el ejercicio del voto en ese término es marginal. Ahora, yo no sé si estamos en el tema del DUI o de la corrupción. Estamos en el DUI. Bueno, okay, porque es algo que ayer se aprobó en la Asamblea Legislativa. Mire, yo realmente no creo que la gente a la que se le vaya a renovar para las elecciones el DUI vaya a votar. El que no quiere ir a votar no va a ir a votar. Sin embargo, estoy de acuerdo con la medida de la Asamblea porque por lo menos se abre la posibilidad de que algunas personas vayan a emitir su voto. Lo que sucede es que a algunos partidos no les conviene porque entre mayor sea el número de votantes, así se juzga o se calcula el ganador de las elecciones. El ganador de las elecciones tiene que sacar el 50% de los votos válidos más uno. Entre más gente va a votar, entre más votos válidos haya, se reduce la posibilidad de ganar de un partido político. El análisis sobre las consecuencias y las expectativas políticas y utilidad práctica del DUI ha sido analizado. Me referiría mejor a la raíz
jurídico constitucional de la existencia del DUI vinculado con la nacionalidad y el derecho de ser ciudadano, dentro de ello el ejercicio del sufragio. El DUI es un documento tal que en la práctica se ha convertido en el instrumento para ejercer los derechos de ciudadano dentro del Estado. Y en consecuencia, limitar incluso el DUI a 5 años, 6 años, 10 años, etcétera, lo que sea, y que de repente, porque ya perdió su vigencia, puede llegar alguien con el supuesto DUI vencido y le digan, sí, no cabe duda, usted es esta persona, pero como ya le venció el DUI, entonces le negamos aquí en la práctica su derecho al ejercicio del sufragio. Eso es lo que significa negarle el ejercicio del sufragio por vencimiento del DUI. Y con los fallecimientos, cambios de domicilio, de estado civil y demás, el DUI no puede tener una vigencia permanente, no puede tener una vigencia de más de 10 años. En muy pocos países del mundo. 8 años. En muy pocos países del mundo tiene más de 5 años. Ahora, yo lo que quisiera saber es con cuántos votos se aprobó el decreto que prorroga el DUI. Ahorita lo vemos. Porque yo Pero es mayoría entendí que era 43 votos. No, todos menos el frente. Eso Todos menos quisiera... Se aprobó con 45 se aprobó, pero el único que no está a favor de esa reforma del día de ayer es el FMLN. Pero entonces muy probablemente la va a si vetar. hubiera votado Gana, el número fuera mayor. Sí, lo que pasa es que en ese momento no levantaron la mano, pero sí acompañan el proyecto. O sea, eso, acuérdese, doctor, que de repente, vamos a aprobar esto, levanten la mano, ya están los 45 votos. Y había un dictamen favorable. Mire, y otro tema que Bueno, está ahí, pero como estoy no es sacando... seguro, ¿sí? no es seguro entonces que realmente superen el veto, no es seguro. No, yo creo que Porque va a haber veto. Porque, no, digo Usted que no dice es que va a haber seguro un que veto lo por superen. Lo habrá, el que frente no es no votó, supere. y el El frente no frente está a no favor. votó. Va a haber entonces. Sí, Es habrá que veto. es que esa es la indicación, lo que dice Carlos. Si el frente no votó, muy probablemente el presidente, que es del mismo partido, lo va a Lo vetar. va a vetar, Pero y ahí viene seguro, lo que dice, pero y ahí- si gana veto, perdón, Si votó, Gana no votó, entonces no es seguro. No, pero que Gana puedan. votó. No. Fueron Acompañó. solamente- Diputados. Acompañó, La no votación votó. fue 45 No votos. votó, lo cual hace incierto Ay, así que es, vaya a dar correcto. sus votos para superar el veto. Es una especie de reserva de derecho para Ellos- votar ellos para reservar tienen- ellos tienen que Para hacer analizar- una cuota de Ah, negociación. Es una cuota de ellos, negociación. ¿eh? ellos El tienen dic- que analizar la conveniencia Sí, sí, El sí. de que la dictamen- gente vaya a votar según los intereses de El Nayib. dictamen que entró Ay, al Pleno ay, fue a ay. propuesta de René Portillo Cuadra y Numan Salgado de Gana. Pero sí, fue el Bueno, acompañamiento. pero O sea, que- lo que pasa es que no la levantaron la mano en el momento. Pues eso es lo que yo entiendo. pues sí, hay Pero reservaron eso el no, derecho. eso no los compromete a nada. Ay, Claro, así es, claro, correcto. Claro, Sí. muy hábilmente dejan la Tienen reserva de posibilidad derecho de... Y con jugar. relación a eso de las concesiones del DUI, la emisión y los plazos, ese es puro negocio. ¿no? Ya Bueno. se vio en el caso de la concesión y cómo se la dieron en prórroga automática a Mullbauer, no Bien obstante de cuestionable. que no le había vencido el plazo, se lo dieron año y medio antes, no hicieron auditorías previas, no hicieron comprobación, no comprobaron el sistema de captación y verificación de las huellas, etcétera. Eso es puro negocio Pero es un y tema- negocio sucio. Es sí. un tema administrativo que no empaña, sí. que No, no pero empaña tenés- la emisión del documento. tenés toda la razón. Es un hay que tema separarlo de tener- corrupción, es Pero un hay que tema tener de el corrupción. cuidado de no enlodar el sistema electoral, el registro electoral por ese tipo de cosas. O sea, que amén del negocio que hubo, amén de que pueda haber corrupción en medio de esto, eso no cuestiona que la emisión del documento sigue siendo eficiente y que sigue siendo buena y que el registro es válido y que el registro es confiable. Porque O sea, solo a este cuidado con tenemos. los ¿verdad? mensajes. Así es Bueno, que allí voy a no hacer lo una- sabemos. me voy a Y ir a si una- fuera tan bueno, lo hubieran sometido a licitación. No puede haber, porque con esto de del fiscal general que quiere que le aprueben que revoquen el veto del presidente, el presidente se va a ir a la sala de lo constitucional, porque ya anunció que es inconstitucional. Y ahí en la sala, como no hay sala, va a quedar eso nulificado. Ese es un buen punto, fíjate, O sea, porque tiene razón el doctor. Cuando el presidente lo veta por inconstitucional,
Si se llegara a superar ese veto, Va a la sala. tiene que ir a la sala, como bien dice. Y no hay sala. Y no hay. Pero no hay salas no solo para ese tema, para varios Hay temas. otros No, Pero- pero ese tema es importante porque no sé qué día de septiembre vence el plazo que han 24. dado muchos organismos internacionales y países Sí, lo de Egmont. para 24 compaginar la labor de investigación financiera con la fiscalía. Claro. Entonces se pierde la Son oportunidad. reformas absurdas esas, e innecesarias esas. ¿Por qué? No, mira, Lo dice un esa- abogado y lo dice un ex magistrado de la Corte Suprema Así de Justicia. es, eso es absurdo. De la sala de lo penal, ¿verdad? De la sala de los penales, así es. ¿Qué pasa con lo- la sala de lo penal? No, Eh, que lo ¿qué está es? diciendo ahora que es absurdo esa reforma. Así es, hombre. ¿Pero cuál ¿Qué es reforma? La de la la reforma que independizar ahí pretende la darle UF, de la la AFI. autonomía funcional y técnica a la UF, a la UIF, La UIF. a la unidad de inteligencia financiera. Investigación. De investigación, inteligencia. investigación. sí. Es de inteligencia en el grupo Por ECMO, gusto, dice que es usted. el equivalente aquí a la unidad de investigación financiera. Porque antes era unidad de investigación financiera. Y si es autónoma, le quita una de las cualidades, de las facultades que tiene la Fiscalía General de la República, que es el ente investigador y el que lleva el monopolio de la acción penal. Entonces le pusieron unidad de inteligencia financiera. De investigación financiera. Es se llama. investigación. No, pero de inteligencia. No. Así es se llama. investigación. Mencionó UIF ayer es el investigación fiscal. financiera. Sí, no, pero es Mencionó- investigación bueno, financiera. Entonces, legalmente. el problema, pero el punto no es ese. El punto es quién se opone, por qué se opone y cuáles son las consecuencias de que entrara en vigencia esta unidad que para mí no viola la Constitución. El fiscal general sigue teniendo el poder de dirección, solo que es dirección funcional, no administrativa, dirección funcional. Él no pierde las facultades constitucionales que le da la Carta Magna. Ahora, ¿por qué se oponen? Si esta es una herramienta más para combatir no solo la corrupción, sino que el crimen organizado, el lavado de dólares, el tráfico de niños, el tráfico de órganos, la venta de armas y todo lo que viene con el crimen organizado, pues yo me sentiría tranquilo que la Fiscalía General de la República estuviera adscrita a toda esa comunidad de inteligencia financiera que le pudiera proporcionar información para llegar aquí en El Salvador o fuera de El Salvador a descubrir esos patrimonios o a descubrir a los autores del crimen organizado. ¿Desde cuándo? Si la Fiscalía General de la República ya participa del grupo ECMO No lo pueden expulsar. y tiene el mismo funcionamiento, el mismo sistema, es más, las informaciones de los grupos ROT, es decir, de los reportes de operaciones sospechosas, precisamente vienen de eso. Hasta este momento, ¿a quién o a qué le ha servido a la Fiscalía ese reporte de operaciones sospechosas? ¿A quién han investigado o descubierto con ese reporte de operaciones sospechosas? Simplemente a un solo sujeto, que es el expresidente de la República, pero que fue utilizado ese reporte Políticamente. mañosamente, políticamente, de modo tal que de todo lo que dice, de toda esa información, para nada ha servido. Y que Más posiblemente que- esa filtración hasta pudo haber votado un caso Ese fue profundizado. y ese fue el detonante que Egmont ha generado para esta reforma. Sí. Ahora, yo no, Sí, no- pero no como quiero que, entrar sí, en... como que el decir por arte de magia son autónomos, entonces No, pero ya mira. al que pongan en la cabeza de la UF, ese va a ser ya probo, invulnerable, inviolable. Mira, Si es lo mismo, una las persona reformas- igual que el fiscal general. Las reformas que propuso Gafi se aprobaron en 2013-2014, reformas estructurales. Lo que ha pedido Egmont, a mí, en el fondo, no
no entiendo qué es lo que está pidiendo con esa autonomía. Correcto. Lo que jurídicamente no nos parece a un grupo de abogados con los que hemos estado platicando es que como dentro de una autónoma, que es la Fiscalía, va a haber otro autónomo. Así es. Es como darle autonomía a la sección de vehículos de ANDA o de CEPA. Es como declarar una autónoma dentro de una autónoma. Yo no entiendo por qué, si eso va a ayudar, por qué nos estamos oponiendo a que haya una unidad de inteligencia financiera o de investigación financiera que pueda poner en claro toda la corrupción que hay y ha habido en los 3 órganos del Estado. Ese es lo- Pero Así es es que deben de separar, cortar esa función Pero de es la que- Fiscalía General de la República. Y ahí se Pero es que terminaría el esa- problema. Ahí termina el problema. De constitucionalidad. Ahí Hay que termina. separarla Ustedes de tienen ahí. que modificar la Constitución y reformar mire, y perdone. darle institucionalidad al fiscal general, porque esa es una persona, debe de ser una institución. Perdone, pero eso es otra cosa bien distinta a lo que estamos Es lo hablando. mismo. No, Ya porque enfocado a lavado. ya estamos enfocando unidad de investigación o unidad de inteligencia financiera, que son los grandes casos también De crimen organizado, también de sobre corrupción, temas de lavado. de crimen organizado, porque donde hay crimen organizado hay corrupción, donde hay lavado hay corrupción. ¿Y qué es lo que busca esto? Entonces, ¿qué es lo que sucede? El que se oponga, que diga por qué se opone. Si tiene algún interés en que no lo investiguen, pues que se No, oponga. pero el presidente ha dicho que lo estima que No, es inconstitucional, por eso Es se que ha el opuesto. porque no es es, inconstitucional. no es inconstitucional. No, pero el Es presidente ha dicho inconstitucional. que es No, inconstitucional. Pero lo que- porque no quieren perder el control sobre la unidad. Es que tengan esa motivación es diferente. El tema es la injerencia. Mira, en toda la región y en todo el mundo sabemos que el poder político está penetrado por el crimen organizado. Claro. ¿Vea? Y llegar a ser funcionario, llegar a ser un diputado, llegar a ser un ministro, al final de cuentas es fácil que pueda llegar personas vinculadas al crimen organizado. Entonces, ¿qué busca esto al final de cuentas? Es evitar que los malos penetren estas Correcto. oficinas donde se están haciendo estas grandes investigaciones contra la corrupción. ¿Y qué es lo que yo te insisto? Al final de cuentas, este es un tema que están discutiéndolo por constitucionalidad. Es fácil, saca esa unidad de ahí y se acabó el problema. Ahí sí estamos de acuerdo. Y darle autonomía y para además- proteger la ahí sí información. además, el Porque presidente- buscan Ahora, proteger ahora, la El presidente información. en el veto al final dice que todo lo que puede hacer esa unidad actualmente es lo mismo que haría aún confiriéndole autonomía. Ya lo está porque haciendo. Bueno. ya lo está haciendo. O sea, entonces es una reforma del absurdo, una reforma para seguir igual, simplemente para meterle el tumor y eventualmente la influencia Pero- extranjera pero- dentro de la Fiscalía Pero General. eso no quiere decir que es inconstitucional lo que me acaba de decir usted. Son dos cosas. sobre el Lo que es presidente de la inconstitucional es el República. tumor de quitarle parte de la autonomía al fiscal general, porque aquí el no hay- único autónomo no hay es el ningún- fiscal general. No hay ningún tumor, lo que hay es temor. Y Es que puede, Es correcto. es que puede existir Ahora- temor, pero esa ya es la motivación, ya no es la ¿qué- juridicidad, ¿qué es lo no es que la causa. sucede? ¿Qué es lo que sucede en la práctica? En la práctica lo que sucede es que si la Asamblea llegara a convencer a Gana, que tiene también sus pecadillos por ahí en algunos diputados, si llegara a convencer a Gana y superan el veto, el presidente se va a la Corte Suprema de Justicia, a la Sala de lo No Constitucional, hay. permitime, se va a la Sala de lo Constitucional, aunque no haya, mete un recurso de inconstitucionalidad Mientras y, elijan. y mientras no haya Sala de lo Constitucional, Sí. aquello sigue ahí durmiendo el sueño de los justos, se pasa el tiempo en el que hay que mostrar a los organismos internacionales que ya está superado el veto y aquí no pasa nada. Sí. Y seguimos igual. Y el reino del crimen organizado, Y el seguimos reino con del la lavado penetración y de el la reino política de la corrupción. en medio de estas Sí, a mí me investigaciones. parece- No, a mí me porque parece- no va a cambiar nada. Bueno, a mí me Va a parece- seguir operando lo mismo y haciendo lo mismo. Y eso ya lo dijo el presidente al final y tiene razón. A lo mí que me busca parece es que la evitar la fiscalía, injerencia así es. política. Me parece que la fiscalía, y motivada en este caso por el titular, debería de tener todas las herramientas pertinentes para ir en, Fíjate que lo que donde, tiene. ir, fíjate que donde a más- golpear todas esas estructuras, porque aplaudimos aquí cuando golpean a, ¿verdad?, estos grupos delictivos, la operación del Pacífico, qué bueno.
Pero cuando ya vas a tocar esos otros estamentos, Cuando te vas una grada más arriba. cuando te vas una grada más arriba, y entonces pues démosle el apoyo. No, mira, si donde este más- país necesita... Cuando que- más es podría, que eso es- esta reforma podría ser útil en los casos de acefalía del fiscal general, para que la unidad de investigación financiera Sí, no de se acuerdo. entorpezca y Es que continúe su trabajo funcionando. no se detiene. Es que el trabajo ahí no tiene se razón Ulises. detiene, no Esto se en el fondo detiene. es evitar la Así es. injerencia Eso no se política detiene. sobre la información que ahí se maneja. De ¿Saben eso se cuál, trata. No se cuál es el detiene. temor real? El temor real es de que este sea un embrión de las CICIES Que lo y puede que si aquí ser. se constituyan las CICIES y las CICIES no le conviene a los corruptos, no le conviene al crimen organizado, no le conviene a los lavadores, no le conviene a todos los delincuentes. Ahora, ya aterrizando, creo que urgen medidas fuertes contra la corrupción todavía, y la más importante, la que mencionó el ex magistrado Sidney Blanco, creo que es de lo más rescatable, es eliminar el fuero. Eliminar el fuero, más allá de eliminar la partida de gastos reservados Sí, y y demás. el fuero, y el también fuero que- constitucional contra los Que funcionarios. no fueran elegidos estos funcionarios Esa de es segundo otra grado, decisión, pero no sé cómo eso puede abonar a la transparencia. Ahí podría asegurarnos funcionarios más probos, más calificados, pero no lo Pero es un vinculo poco directamente. complicado la elección. Pero no lo vinculo directamente al tema de transparencia, pero el tema del fuero, que los políticos no tengan fuero y que puedan ser procesados directamente, yo creo que eso Que sí no sería tengan fuero para esos para efectos. esos efectos, ¿verdad? Porque para esos efectos. Entonces yo sí creo que el fortalecimiento de la Fiscalía, de la sección de probidad, del Tribunal de Ética, especialmente de la Corte de Cuentas, son el llamado que hace este foro y este grupo de trabajo. Así que yo creo que Ok. lo que viene, Mira, viene todavía más combate a la corrupción. son ideas magníficas. Las aplaudo. Si el problema es que quienes tienen que implementar todas esas ideas y todas esas operaciones son los políticos, Correcto. es la Asamblea es. Legislativa. Y mientras no se llegue a sanear completa y totalmente la Asamblea Legislativa, no vamos a hacer nada. Nada. Yo celebro el grupo de gente, de diputados, que se han separado de algunas cuestiones que para ellos no son buenas, ahí en el Partido Arena. Ojalá que así fuera en Ghana, en el PCN y en todos los partidos políticos, para que empezáramos a ver una luz al final del túnel y que nos diera la certidumbre de que todo eso que tú planteas y que recogiste del foro y de lo que plantean los demás compañeros de mesa puedan llevarse a cabo. Porque de lo contrario aquí no va a haber nada. Si no se logra superar el veto del presidente de la República por medio de los partidos políticos, aquí no hay nada. Aunque el presidente invoque la inconstitucionalidad y no haya sala de lo constitucional, y a propósito probablemente no la haya para que no se miren ciertos problemas. Pero hay que hacerlo. Hay que dar muestras de buena voluntad, muestras de que queremos hacer bien las cosas. Pero aquí todo pasa por la clase política. Y la clase política en El Salvador, salvo raras y honrosas excepciones, es una clase política viciada. Bueno, Sí, yo Óscar coincido. Canjura dice, como abogado no estoy de acuerdo con la posición del colega Salgado. Las CICIES serían la enajenación de la investigación del delito y vulnera las atribuciones del Ministerio Público y del órgano judicial, una de las tantas. Elmer Guardado dice, tiene que existir un CICIES para liquidar la corrupción. Un sistema judicial es una arteria de la corrupción como el que tenemos hoy en día. Eso es parte de los pros y los contras que hay que... Así es. Bueno, señores, miren, vámonos ahora entonces a ver un poco esta encuesta que publica la prensa gráfica este día. Solo quisiera Sí, a ver. apoyar la idea de Kirio. Tenemos un problema estructural porque todas esas instituciones de control son dominadas o son electas por el poder político y en consecuencia difícilmente el poder político va a permitir a gente o que tome medidas o que va a acompañar o a promover las reformas necesarias para que sean destruidos el mismo poder político. Ahí tenemos algún entrampamiento.
y muchas cosas que además tienen que cambiar, incluyendo esa sección de probidad y esa ley inconstitucional y esas medidas que deben de sacarlo de la Corte Suprema de Justicia, porque es un control administrativo que contradice la función jurisdiccional. Yo brevemente te haría dos observaciones sobre ese tema del foro anticorrupción. Una que no tiene mucho que ver con el fondo del foro, pero sí sobre la importancia en el país sobre lo que estaban hablando. Y algo que yo sí lamento mucho y quiero expresarlo de esa manera es que, muy a pesar, como dice Garrett, de que fue un foro con personajes de alto nivel a nivel mundial que le dan la importancia a ese tema como tal, yo sí lamento que las campañas presidenciales no le hayan dado esa importancia. Porque la corrupción o al evento. De las 4 campañas presidenciales, una no fue. Y 3 mandaron a los segundos. De los candidatos presidenciales. Los candidatos. Las campañas presidenciales. Son 4 campañas las que están en este momento sobre el tema y un evento de tanta relevancia, de tanta importancia para el país y la región. ¿Quién no fue? El FMLN. No fue el FMLN y los otros 3 mandaron a los vices. No, pero no solo el FMLN que no llegó, que mandaron a los vices, no fueron los candidatos presidenciales. Pero es que ninguno de los candidatos presidenciales. Que un tema de tanta importancia para el país no haya sido de tanta importancia para las campañas. Pero para ganar la presidencia al partido Gana y su candidato Nayib Bukele. Así, ¿cuáles son los números que demuestra? Ayúdame, Carlos, por favor, tú tienes de la encuesta de la prensa. Sí, los datos más, digamos, como más... Lo que muestra es la intencionalidad de voto. Intención de voto la por intención partido. De voto. Okay. 21.9 Gana. 21.9. Por Gana. Gana. 17.6 Arena y 8.6 el FMLN. Veamos. Pero como candidato... no, aquí no muestran. No muestra, ahí solo va como partido. Ajá, solo como partido. Es intención de voto por partido y es evidente. O sea, si tú inclusive puedes revisar, porque aquí no solo es la encuesta de la prensa, o sea, hemos tenido 2 encuestas en esta semana, la de la UFG, que es la encuesta de la Gavidia y la encuesta de la prensa ahora. En la encuesta de la Gavidia, incluso si tú revisas su antecedente, que hizo una encuesta en junio, en la encuesta de la Gavidia, ahí Gana te marcaba en intención de voto por partido 0.6. Y ahora se levanta. Y ahora tiene 31.2 más o menos en la encuesta de la Gavidia. O sea, y lo mismo que te está mostrando en este momento la encuesta de la prensa gráfica. O sea, que al final esta intención de voto marcada detrás de la bandera no se refiere al partido. Per se. O sea, no es el partido. Candidato. O sea, bien lo destaca. Y es la persona. Son las personas, son los candidatos los que están moviendo todas estas aguas de los números y de lo que está detrás de las encuestas. ¿Y en la Gavidia cómo está Arena? La diferencia era... Yo recuerdo que era 46. Era 41-31 más o menos, 41 puntos y algo, 31 puntos y algo. 46, 29, 9 en la Francisco Gavidia, 46, 29, 9. 46, Nayib, 29, Arena, miremos lo mejor, pero es lo que yo recuerdo. Y 9 el Frente. De modo tal que entre Arena y el Frente llevan más o menos a 40. Y Nayib tiene 46, significa que él solo supera incluso a la intención de voto de los hasta ahora partidos mayoritarios. Ahora, ¿qué perspectiva y qué lectura le podemos dar a esto en cuanto a proyección? Porque estás a la puerta. No, mira, lo primero... A 4 meses de una... Lo primero que ya empezó... 4 meses, ¿verdad? Lo primero que ya empezó la guerra de las encuestas. Ahorita ya van a empezar a calificarlas, a desvalidarlas, a invalidarlas, perdón. Y ya empezó, dijéramos, la parte más formal de la campaña. Es decir, aquí ya estamos ya en plena campaña. Ahí está, mira, perdón, esta es la que te interrumpa. No, esta es la prensa. Esta es la prensa gráfica, ahí está, logramos llegar porque teníamos problemas para hacer ¿cómo se le llama? La conexión, ¿verdad? Ahí está, a ver si podemos hacer el acercamiento, vamos a acercarnos. Ahí está, no, ahí está bien, vamos a ver. 35.7 Nayib Bukele, ¿quién es el mejor candidato según en la intención de voto para presidente? 20.0% Carlos Calleja, 6.7 en este caso lo tiene Hugo Martínez y don Josué Alvarado 0.1%. Pero esa es la pregunta de quién es mejor candidato. Esa es persona. Claro, era la que yo te pregunté. Es decir,
Pero partido eso no ya lo te dijiste. Esto no te muestra intención de voto. O sea, yo te puedo decir, Sí. y te pongo un ejemplo. Calificación de personas. Sí. Yo te puedo calificar que sos mejor candidato, pero a la hora de emitir el voto, voto por otro. Puede O sea, ser, puede no, ser. no Sí. necesariamente A ver, esa no es la es, forma. no es- tú como especialista en el tema de encuestas, ¿no lo ves como algo contundente? No, eso no, esa pregunta no. O sea, aquí lo que tenés que referirte es a la intención de voto. No, pero es significativo, Sí. no por la intención de voto, pero en mi opinión sí es significativo el hecho de que le den supuestamente la mejor calificación a alguien que realmente no tiene la mejor calificación personal. Es ¿verdad? pura percepción, Es dijéramos. pura percepción, es una calificación de percepción y más de estimación que otra cosa, porque estimar que Nayib es la persona mejor calificada para el ejercicio de la presidencia, realmente Bueno, pero esa pero- no es racional, sino por que eso. No, es pero la encuesta, emocional. sí, pero la encuesta no puedes desestimarla. Es la que encuesta No, sí lo está no, es diciendo. que no, es que no la Nadie estoy dice que es descalificando. mentira. No estoy diciendo que es mentira. Digo que es una calificación emocional, no racional. No es racional. Pero eso es determinante porque la gente vota más aquí por la emoción Esta es la que gavilla, por pero la mira, razón. aprovechando, esta es la gavilla. Veamos el tema de la información. ¿Por qué partido votaría? Ahí Ahí vamos. está. Vamos a ver. Ahí Gana. vamos. Vamos a ver el resultado. Si lo podemos. Ahí tener. está, Ahí está. 46. 46.55. Arena. Ahí está. 29. 29. ¿Esto es fue lo hace que cuánto? Hace como un mes, ¿no? digo. Ya, y aquí el frente 10, digamos. Ajá. ¿Ah? Y el otro ¿por qué el 1.8. partido votaría? Ahí está. ¿Qué quiere 9 decir? y 1. Vamos. Arena, de más o menos, solo para redondear, 30%. El frente 10, suman 40 y Gana tiene 46. Pero que en el fondo no es Gana, sino que en el fondo es la gente que reconoce que ahí están allí. Quiere decir que él solo supera a los dos partidos tradicionalmente mayoritarios y en consecuencia, si esto se va a convertir en el universo del 100% de los votos válidos, va a ganar, si esto se mantiene así, en primera ronda, a menos de que existe una cosa extraordinaria que por de pronto no se ha visto. Bien, dice Garrido, comienza digamos, como la guerra, ¿verdad? De Sí, encuestas. viene ya para todo- legitimarlas todo el y proceso. deslegitimarlas. Pero porque no, con esto, pero no olvidemos de que cada encuesta es una foto del momento. Ay, así es. Entonces, no hay que casarnos con con una determinada, aunque los candidatos que los favorezcan las van a ocupar como tales, como tendencias. Pero Gracias. no son tendencias, son fotos de un momento. No, Gracias pero a la la- tendencia está en la secuencia de las diferentes encuestas Que a no, través del que tiempo. no se puede hacer Quiero- todavía porque va empezando la guerra de la... No, Así es. pero esta Gracias. encuesta refleja un punto muy importante. Esta y de la Universidad Francisco Gaviria, esta. ¿sí? Bueno, las últimas estas, porque aquí ya calificaron el desgaste que pudo haber tenido por haber sido candidato Yo de Gana. Ya solo- está calificado. Gracias, pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.